Expresiones algebraicas, correspondiente a la clase de Matemática General. Como introducción tenemos los objetivos a alcanzar: clasificar las expresiones algebraicas, ordenar un polinomio de diferentes formas. Como contenidos conceptuales tenemos clasificación de las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas, de acuerdo a las características que contengan, se pueden clasificar y se le asigna un nombre especial. Llamaremos término algebraico a aquella expresión algebraica que contiene cualquiera de las condiciones siguientes. Puede ser una constante, puede ser una potencia entera no negativa de una variable, es decir, que una expresión no puede llevar un número negativo en su exponente. Es el producto de potencias enteras no negativas de dos o más variables. Vean que nos repiten de que esas potencias no deben ser negativas. Y también es el producto de una constante con potencias enteras no negativas de una o más variables. Es decir, puede ir combinado un número con una variable. Veamos algunos ejemplos para ir comprendiendo mejor. Tenemos 5, es una constante, y llamamos un término algebraico y a la 3. Y es la variable, el exponente 3. Vean que no es exponente negativo. Siguiente, x a la 2 por m a la 6. Tenemos dos variables con sus respectivos exponentes. También se le llama término algebraico. Siguiente, 4 novenos, w a la 4 por y a la 2. También tenemos coeficientes, variables, exponentes. Llamamos término algebraico. Y negativo 0.2 por x a la 10. No hay ningún problema con que esto sea un número decimal. Un término algebraico consta de las siguientes partes. Número 1, coeficiente o constante, que es el factor numérico, es decir, un número en especial. La parte literal, que son todas aquellas variables con sus respectivos exponentes. Un grado absoluto del término, que es la suma de los exponentes de las variables. En este caso es cuando ese término algebraico tiene más de una variable. Sumamos sus exponentes y ese sería el grado absoluto. Ya lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Y el grado relativo del término es el grado que se le asigna según el exponente de cada una de las variables. Veamos algunos ejemplos. Obtener las partes de los siguientes términos. El primero es 9y a la 3, coeficiente es el número que acompaña a la variable, en este caso es 7. Parte literal es la variable con su exponente y a la 3. Grado absoluto, en este caso solamente hay un grado que es 3, entonces el grado absoluto, y también el grado relativo en función de la variable y. Veamos el segundo ejemplo. 19w a la 4 por y a la 2. Coeficiente, pues es el número que acompaña a la variable, 19. Parte literal, que es w a la 4 por y a la 2. Grado absoluto, ojo, aquí hay dos variables, entonces sumamos sus exponentes. 4 más 2 es 6, por eso el grado absoluto es 6. Grado relativo, pues en función de la variable w es 4 y en función de la variable y es 2. Algo muy importante, si estas dos variables no tuvieran 10 y 9, no tuvieran un valor ahí, se sobreentiende que tienen 1. En el caso de este tercer término es 10. El coeficiente, pues obviamente es ese número 10. Parte literal, podemos observar de que no tiene variable, entonces mencionamos de que no tiene. Grado absoluto es 0. ¿Por qué? Porque nosotros pudiésemos tener x a la 0, pero recordemos de que todo número o expresión elevada a la 0 es 1, entonces nos quedaría el mismo 10. Pero no necesariamente x, puede ser a, b, m, n, lo que sea, cualquier variable. Entonces, siempre que sea un coeficiente, un número en sí, vamos a decir que el grado absoluto es 0. Y el grado relativo, pues no tiene una variable definida. Clasificación de los polinomios según el número de términos. Veamos el primero. Monomio es aquella expresión algebraica que tiene solo un término algebraico. Veamos algunos ejemplos. 73, y a la 4, menos 8, x a la 2. Si ustedes se fijan, solamente hay una expresión. Entonces, un solo término. Menos un tercio w a la 2 por y a la 3 tiene un solo término, entonces es un monomio. Y menos 1.9 x a la 6 también. Binomio, pues es una expresión algebraica que contiene dos términos algebraicos. Recordemos que para definir entre 1 y 2 y 3 términos los va a separar un número, o mejor dicho, un signo positivo o negativo. Miren, 2 y el menos separa un término con el otro. Y al cuadrado más 15, aquí quien separa los dos términos es el más.
el otro es menos m a la 3 menos 5, aquí también están separados. A más b al cuadrado, también tenemos dos términos, entonces se llama binomio. Igual en el tercer caso, x a la 6 menos x. Trinomio es una expresión algebraica ahora, por su prefijo, que significa tres términos algebraicos. Y a la 4 menos y más 2 separados por signos más y menos correspondiente, 1 menos x menos 2x a la 2 separados con el signo menos. Y un tercio de a la 2 menos a más 5 también tiene tres términos. Repito, los términos van a estar separados por el signo más y por el signo menos. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta de cuántos términos tiene. Y un polinomio pues es aquella expresión algebraica que contiene no solamente un término, sino que tiene un número infinito de términos algebraicos. Veamos algunos ejemplos. b a la 3 menos b, tenemos dos términos, entonces podemos llamarle polinomio. Aquí tenemos cuatro términos, también llamamos polinomio, y aquí tenemos tres. Es decir, que estos tres anteriores, monomio, binomio y polinomio, también le podemos llamar polinomio, porque pueden tener uno o más términos algebraicos. Los polinomios se pueden ordenar en forma ascendente o descendente, según el grado de los términos algebraicos. Vamos a decir de que ordenar un polinomio en forma descendente es expresarlo desde el mayor grado hasta el menor grado. Tenemos un ejemplo, menos 3x más 16 menos 9x a la 6 más x a la 2. Veamos el grado de cada uno. Este es grado 1, no tiene el 1, pero se sobreentiende cuando solamente está la variable. Este es grado 0, recuerden de que no tiene variable, entonces grado 0. Este tiene grado 6 y este es grado 2. Entonces ordenémoslo en forma descendente. El primero sería menos 9x a la 6 con todo y signo. Luego le seguiría el x a la 2. Luego seguiría el negativo 3x y por último el más 16. Grado 6, grado 2, grado 1, grado 0, en forma descendente. Ordenemos ahora un polinomio en forma ascendente, que sería el proceso inverso. Tenemos el ejemplo, menos 8 menos 9n a la 5 más n a la 3 menos n a la 2. Ahora ordenarlo en forma ascendente, es decir, desde el grado menor hasta el mayor. Menos 8 es grado 0, entonces ahí colocamos el primero, menos n a la 2 más n a la 3 menos 9n a la 5. Fíjense bien, grado 0, grado 2, grado 3 y grado 5. Los exponentes van en forma creciente. Pero fíjense que también existe otra forma llamada forma canónica, que es el procedimiento de ordenar un polinomio en forma descendente y aparte de estar escrito en forma descendente tiene que estar completo. Es decir, que si falta alguna potencia, hay que completarla de forma intermedia en las variables que le hacen falta con respecto a la que se ordene. Veamos algún ejemplo. Ordene de forma canónica el anterior que teníamos, menos 8 menos 9 menos 9n a la 5 más n a la 3 menos n a la 2. Nos quedaría menos 9n a la 5, luego seguiría n a la 3, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que hace falta el n, entonces aquí nos quedaría menos 0n a la 4, colocamos con 0, más n a la 3 menos n a la 2 más n, aquí me faltó el valor de n, menos 8. Forma canónica. Las partes de un polinomio, veamos ahora. Primero, grado del polinomio es el grado de su término de grado mayor. Término principal es toda la expresión que tiene el mayor grado. El coeficiente principal pues es el número que acompaña al término principal. Término constante es aquel que no tiene variables. Término lineal es aquel que tiene grado 1, término cuadrático que falta, grado 2, término cúbico es el que tiene grado 3 y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. Tengamos el siguiente polinomio. Menos 3x más 16x menos 9x a la 6 más x al cuadrado. Pregunto, ¿cuál es el grado del polinomio? Nos dice que va a ser el de mayor grado. Ese va a ser el término. Este tiene grado 1, grado 0, grado 6 y grado 2. Entonces el de mayor grado es este de aquí, grado 6. Entonces decimos de que el grado del polinomio es 6. Veamos ahora este qué término tiene. Tiene grado 2. Por lo tanto sería un término cuadrático. Veamos este ahora. Sería el término principal. ¿Por qué razón?
porque es el término que determina el grado del polinomio. Entonces nos determinó el grado del polinomio, grado 6, entonces toda la expresión va a ser su término principal, con todo y signo, menos 9x a la 6. Ahora, el coeficiente principal es el que acompaña al término principal, en este caso sería menos 9. Repito, con todo y signo. Veamos ahora el término constante. Es aquel término que no tiene variables, en este caso aquí el 16 está solito. Entonces sería el término constante. Y por último tenemos el menos 3 que expresaría el término lineal. ¿Por qué? Porque tiene grado 1. Repito, aquí tiene exponente 1. No se coloca porque se sobreentiende, pero si ustedes gustan también lo pueden colocar. Y aquí tenemos lo que es algunas partes del polinomio. Recuerden que también puede tener un grado 3, sería término cúbico, cuando tiene exponente 3. Clasificación de los polinomios según su grado. Constantes, como mencionábamos, tiene grado 0. Lineales, grado 1. Cuadráticos tienen que ser un polinomio grado 2. Cúbicos, polinomio grado 3. Veamos algunos ejemplos, alguna clasificación. Polinomio y por 3 es un lineal. ¿Por qué? Porque tiene grado 1. Aquí tiene grado 2, por lo tanto es cuadrático. Aquí tenemos una expresión ya y su mayor exponente es 4. Entonces grado 4. De forma genérica, ¿verdad? A pesar de que este tiene grado 0, pero consideramos el de mayor grado. Aquí tenemos solamente un número, entonces es una constante o polinomio de grado 0. Y por aquí tenemos q entre 3 menos n a la 3 menos 1 es un cúbico. Y les propongo algunos ejercicios que están en su libro de texto, pero debido a algunas recomendaciones de ustedes, les adjunté esa página donde pueden practicar un poquito más acerca de este tema. En el primero tenemos solamente marcar con una X quiénes son monomio, binomio, trinomio y polinomio. Veamos uno, les voy a ayudar con este de acá. X a la 3 más X a la 2 menos X menos 6. ¿Cuántos términos tiene? Tiene 4, por lo tanto es un polinomio. Veamos en número 2, les preguntan que si es polinomio, sí y no, ¿por qué? En este primer caso no es un polinomio. ¿Por qué? Porque tiene un exponente negativo, entonces por esa razón no lo es. Y aquí hay algunos de forma descendente, aquí hay algunos de forma canónica, en los cuales ustedes se pueden practicar. Aquí pueden extraer grado, término principal, coeficiente principal, término constante, término lineal, para que ustedes puedan seguir practicando. Conclusión, objetivos alcanzados: clasificar las expresiones algebraicas, ordenar un polinomio de diferentes formas, contenidos conceptuales desarrollados, clasificación de las expresiones algebraicas. Las autorías, pues mi nombre es Franklin Fugón, mi correo electrónico fran13fugón@gmail.com por cualquier duda. Les agradezco su atención.